Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a nuestra primer clase sincrónica. Si pueden, les pido por favor que conecten las camaritas, ¿sí? Así los puedo ver, en vez de estar viendo una pantalla negra con nombres nada más. Por lo menos nos vemos las caras. En la clase de hoy, fundamentalmente lo que vamos a ver vamos a hacer como una síntesis y una ampliación, en realidad, de los contenidos que tiene la unidad 1. Ustedes vieron que había dos materiales de lectura obligatoria y después hay otros dos materiales que son manuales completos que ustedes pueden ir consultando. No son de lectura obligatoria, sino que son para que ustedes puedan ampliar los temas para quien quiera ampliar esos temas. Por eso les digo que no son de lectura obligatoria. Fundamentalmente, en la clase de hoy lo que vamos a ver vamos a hacer toda una introducción en relación a la temática y vamos a ver los puntos que están abordados además en el trabajo práctico. La idea es la siguiente: yo al principio voy a hacer como una exposición más bien teórica de todos los temas, les voy a ir preguntando si vamos bien, si van entendiendo, y cualquier duda o consulta que les surja, yo les sugiero que la vayan anotando y cuando termine de hacer la exposición, hacemos todas las preguntas. Más que nada porque por ahí dudas que les van surgiendo se van aclarando más adelante. Entonces, para que ustedes puedan escuchar la clase completa, después nos vamos a sacar todas las dudas. Y cuando terminemos con eso, nos sacamos las dudas en relación al trabajo práctico. Una de las consultas que me llegaron por mensajería interna era que no estaba abierto o no podían subir el trabajo práctico. No lo pueden subir porque el trabajo práctico, la fecha de entrega es el día 18. Por lo tanto, recién ese día va a estar abierto y disponible, abierto el espacio de entrega del trabajo práctico. En este caso fue hecho adrede esto de que lo entreguen directamente el día 18 y no antes, porque la idea mía era que pudiéramos tener la clase sincrónica para que se pudieran quitar algunas dudas y para que puedan ampliar, ¿sí? Si alguien entregaba antes de esa fecha, por ahí surgen ahora cuestiones que les aclaren algunos conceptos y demás, y después no pueden volver a entregarlo, porque tienen una sola subida. Entonces, por eso la idea era que recién el 18 se abre el espacio de entrega y ahí pueden entregarlo, ¿sí? Les voy a compartir en la pantalla entonces un PowerPoint con el que vamos a llevar adelante la clase. Y ya saben, la clase va a estar grabada, así que después se las voy a subir en el aula para que ustedes la puedan consultar cuando la necesiten, si es que les hace falta o no, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Denme un segundito, que se me fue. Ahí estamos. El temario entonces de la unidad 1, como ustedes vieron en el programa y en el apartado que les subí de lo que íbamos a ver en esta unidad, tiene que ver con hacer una pequeña introducción, que podamos definir lo que es la psicología laboral, hacer un recorrido histórico de la psicología laboral, cuáles son los conceptos fundamentales, qué es el comportamiento organizacional, el diagnóstico organizacional y cómo influye o qué tenemos que tener en cuenta en relación al sujeto y al equipo de trabajo. También vamos a poder pensar en algunos de estos puntos cuál es la importancia que tiene en esta materia y en las incumbencias de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo en estos temas y en estos aspectos. Vamos entonces a lo que es la definición de la psicología laboral. Ustedes lo tienen
suficientemente desarrollado en los materiales que le subimos, pero vamos a decir que la psicología laboral es una rama de la psicología y es una rama de la psicología aplicada, y se llama aplicada porque está enfocada a una práctica específica, ¿sí? Y que se va a enfocar en el estudio del comportamiento humano, pero en el contexto del trabajo y en el contexto de las organizaciones. Y va a incluir aspectos como tienen que ver con la selección y la evaluación de personal, el desarrollo de habilidades, de competencias, en las cuestiones que tienen que ver con la motivación, con el liderazgo, con el clima laboral y con la salud ocupacional. Entonces podemos decir que la psicología laboral se dedica al análisis y a la comprensión de los procesos psicológicos que ocurren dentro del ámbito laboral, con el objetivo de mejorar, obviamente, la calidad de vida de los trabajadores dentro del trabajo y promover un ambiente laboral saludable y productivo. Y se va a centrar en aspectos como la satisfacción laboral, el estrés laboral, la comunicación y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el desarrollo de la carrera dentro del ámbito laboral, la gestión del cambio. Y además va a buscar, obviamente, aplicar técnicas y herramientas psicológicas para poder optimizar el rendimiento individual y el rendimiento colectivo dentro del entorno laboral. ¿Cómo se llega a la psicología laboral? Ustedes habrán visto en el material que les entregamos que hay como varias pautas en relación a la psicología laboral o psicología del trabajo. Según las corrientes, hoy en día se le dice psicología laboral o psicología del trabajo, es lo mismo, ¿sí? La corriente a la que nosotros estamos como más afianzados y que tiene que ver además con el programa de estudio y cómo se llama la materia, es psicología laboral. Antes de iniciar este recorrido más bien histórico de cómo se llega a la psicología laboral, me parece que es importante que tengamos en cuenta que el trabajo es una realidad que es omnipresente, ¿no?, en la vida de las personas, y que cuando nos estamos preparando para desempeñarlo, cuando lo desarrollamos o cuando ya lo hemos dejado, nuestro trabajo termina siendo una parte esencial de nuestra autodefinición y es una pieza clave para la identidad del yo, para nuestra propia identidad. José María Blanch, en el 2007, Blanch era un doctor en psicología, es un doctor en psicología, afirma que nuestra civilización actual es la civilización del trabajo y que se fundamenta sobre un doble mito, que es el mito del que el empleo es esa panacea social universal y que el desempleo viene a ser como esa caja de Pandora de la que van a salir todos los males psicológicos y sociales. En todo caso, dada la necesidad del trabajo, que no se equipara de manera unívoca con el empleo en nuestras vidas, se entiende que hubieran algunos autores que vislumbran ya hace mucho tiempo la importancia que tiene la psicología en el ámbito laboral. Vamos entonces a pensar un poco o a recordar un poco la línea histórica que dio origen a lo que hoy llamamos psicología laboral. El primer registro se tiene sobre la implantación de esta corriente psicológica en la industria. Y ese primer registro se tiene con Hugo Musterberg, quien en 1913 hizo grandes aportaciones al aplicar métodos experimentales de William James. William James fue un teórico en la Universidad de Harvard, psicólogo también, y fue el que le dio a la psicología en general el motus de psicología científica, ¿sí? Fue muy importante. Entonces, Mustenberg lo que hizo fue tomar de James
todo lo que tiene que ver con la metodología experimental en diversos problemas de la industria para poder estudiar aquellos aspectos que engloban al mundo del trabajo, al puesto de trabajo específicamente. Tal como vieron entonces en el material, los antecedentes históricos son fundamentalmente para poder comprender esta disciplina, ¿no? Y cómo evolucionó en el tiempo. A inicios de la década del 20, un grupo de investigadores dirigidos por Elton Mayo en la planta de Hawthorne de la Western Union Electric Company, inició una investigación la cual demostró la importancia que tenían los factores subjetivos para determinar la eficacia de los trabajadores en la industria. Uno de los hitos más importantes en su desarrollo fue el famoso experimento de Hawthorne. El estudio de Hawthorne fue diseñado inicialmente para investigar cómo la iluminación afectaba la productividad de los trabajadores. Hecho este estudio, los investigadores descubrieron algo que en realidad los sorprendió, porque determinaron que independientemente de si aumentaba o disminuía la iluminación, la productividad tendía a mejorar. Y este fenómeno se conoció como el efecto Hawthorne. Este experimento tuvo gran impacto, un impacto significativo en el enfoque de lo que es la psicología laboral, ya que lo que hizo es poner de manifiesto que los factores sociales y los factores emocionales también influyen en el desempeño de la satisfacción laboral. Se reconoció que no solo los aspectos físicos del entorno de trabajo son importantes, sino que también van a ser importantes las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia del sujeto a la organización, a la empresa, a la industria, la atención y el reconocimiento recibido por el trabajo realizado. A partir de este punto se comenzó a prestar como más atención a lo que eran las necesidades psicológicas y emocionales de los trabajadores y se desarrollaron teorías como es la teoría de las relaciones humanas, que lo que va a enfatizar esa teoría es la importancia de las relaciones sociales dentro del ámbito de trabajo y cómo éstas afectan la motivación y la satisfacción laboral. Además, también se reconoció que el bienestar emocional y el bienestar mental de los trabajadores es crucial para lo que es un desempeño óptimo. Para eso se empezaron como a implementar programas de apoyo psicológico y se fomentaron estrategias para gestionar el estrés y promover la salud mental dentro del entorno laboral. En el año 1955, otro psicólogo, Schutz, dirigió sus estudios hacia empezar a identificar de la persona que provoca que los grupos sean mucho más productivos, ¿sí? Y esta investigación lo condujo a poder descubrir, digamos, que el comportamiento de los individuos en las organizaciones depende en gran medida de lo que es la llamada inteligencia emocional. En 1980, con la implementación de la teoría de la orientación industrial y la postura de exigir calidad en los procesos de trabajo, se consideró dentro de esta corriente psíquica a todo aquel que se beneficia de los productos. Es decir, ya no solamente se tomaba en cuenta al trabajador, sino de aquel que se beneficia del producto realizado o del producto de esa organización, producto, servicio que brinde la organización. Entonces también se empieza a tener en cuenta y se empieza a estudiar a los clientes, a los consumidores, a los usuarios, y también a esos que actúan como proveedores de recursos humanos, de recursos materiales, económicos o intelectuales. De acá surge, digamos, de alguna manera, toda la cuestión del marketing, ¿no? Del estudio de marketing que se realiza para el mejoramiento de una empresa o cómo una empresa después puede vender sus productos. Podemos decir entonces que la psicología laboral tiene
sus antecedentes en el siglo XX, con el surgimiento de la psicología industrial y con el surgimiento de la psicología organizacional. Estas disciplinas se van a enfocar en estudiar el comportamiento humano dentro del ámbito laboral y su relación con la productividad y el bienestar de los trabajadores. Entonces, a lo largo de la historia, la psicología laboral fue evolucionando y fue abordando temas más amplios que tenían que ver ya, o que tienen que ver, con la selección de personal, la motivación, el liderazgo y la calidad de vida del trabajador. Como decíamos antes, la psicología industrial se centraba en la selección y colocación del personal, así como en el diseño de las tareas y la eficiencia laboral. La psicología organizacional se enfocaba más en aspectos como liderazgo, satisfacción laboral, clima organizacional. De alguna manera, estas tradiciones marcaron como raíces diferentes dentro de la psicología aplicada al mundo del trabajo. Y ahí es donde nosotros podemos hablar la tradición de ajustar el hombre al trabajo, que se manifiesta en la selección de personal, en la capacitación y en la orientación vocacional, ¿no? Donde estos esfuerzos, digamos que tienen en común un intento de hacer coincidir de manera eficiente el trabajo y la persona, concentrándose más en la persona. En cambio, la tradición de ajustar el trabajo al hombre, a la persona, se enfoca directamente en el trabajo y sobre todo en el diseño de tareas, ¿sí? En el equipo y en las condiciones laborales que se van a ajustar a las características físicas y psicológicas del individuo para poder, digamos, que el individuo pueda ajustarse de mejor manera y poder sacarle la mayor productividad posible. A medida que avanza el siglo, estas dos ramas se fusionaron en lo que hoy conocemos como la psicología laboral, ya que la psicología laboral va a tener en cuenta todo este contexto, tanto de ajustar el hombre al trabajo como ajustar el trabajo al hombre. Y se desarrollaron distintas teorías y modelos para poder comprender mejor lo que es el comportamiento humano en el trabajo. La psicología laboral también abordó o aborda cuestiones como lo que es la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, el desarrollo de habilidades y de competencias, así como también la gestión del cambio organizacional. Se implementan técnicas de evaluación psicológica para mejorar los procesos de selección y de desarrollo de personal. En resumen, lo que podemos decir es que a lo largo del recorrido histórico, la psicología laboral ha evolucionado para comprender y mejorar la experiencia laboral de los individuos, promoviendo de esta manera su bienestar y la productividad en el entorno de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Bien, profe. Bueno, ¿Podría decir de nuevo la definición de recién de psicología que dio? la de psicología laboral. La que acaba de dar justamente recién. Está bien, que aborda la psicología laboral, que es un poco la fusión de la psicología industrial y de la psicología organizacional, ¿sí? Lo que hace es abordar cuestiones como la diversidad, la inclusión dentro del ámbito laboral, ¿sí? Y también va a abordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que son las habilidades y las competencias, ¿sí? La gestión del cambio dentro de la organización, para lo que se implementan distintas técnicas de evaluación para poder mejorar lo que es el proceso de selección y de desarrollo personal, ¿sí? Entonces, digamos que la psicología laboral a lo largo de todo este tiempo fue evolucionando para poder comprender y mejorar lo que es la experiencia laboral del individuo, promover el bienestar y la productividad dentro del entorno de trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Gracias, profe. Bueno, ¿Sabés que estaba leyendo acá en el chat? Hay una persona, no sé qué, dice IPAP 23 que no puede escuchar. Le aviso por las dudas.
Y eso es un problema de su computadora, porque Bueno, si el resto me está escuchando, si no estarían todos en la misma situación. sí, yo le aviso por las dudas para, porque lo Bueno, habían hecho. eh, Gracias, profe. no, por favor, gracias a vos. En todo caso, bueno, yo para no salir ahora del Power, si no tengo que salir de acá para poder ver los chats. En todo caso, igual, insisto en esto, la clase de hoy queda grabada y después la van a poder volver a escuchar en en el aula, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Vamos a ver entonces eh, un poco para amalgamar estos conceptos y este recorrido histórico, vamos a ver los aspectos más importantes de cada una de estas tres ramas, digamos, de la psicología dentro del trabajo, en este recorrido histórico de la psicología industrial, la psicología organizacional y la psicología laboral. Vamos a ver cuáles son las diferencias para que nos quede como más claro todavía. En cuanto a la psicología laboral, en su definición, podemos decir, perdón, la psicología industrial, podemos decir que lo que hace la psicología industrial es estudiar el comportamiento humano en el ámbito laboral, pero enfocándose en lo que es la selección, capacitación y evaluación del personal. En la psicología organizacional se va a centrar más en el análisis y en la mejora de la eficiencia y de la efectividad de las organizaciones, ¿sí? Abordando aspectos como la cultura organizacional y el liderazgo. Y la psicología laboral lo que hace es examinar la relación entre el individuo y su trabajo, considerando factores como son la satisfacción laboral y el estrés laboral. En cuanto a lo que es el objeto de estudio de cada una de estas en la psicología industrial, el objeto de estudio es el individuo en el contexto laboral y sus capacidades para realizar las tareas específicas. En la psicología organizacional tiene que ver con la organización como un todo y cómo influye este todo en los empleados. Y en la psicología laboral, el objeto de estudio va a tener que ver con las interacciones entre el individuo y su entorno laboral, incluyendo aspectos como la motivación y el desarrollo profesional. ¿Qué las diferencia a cada una? La psicología industrial se enfoca más en las habilidades y en las aptitudes individuales del empleado. La organizacional se centra en la estructura y en el funcionamiento de la organización en general. Y en la psicología laboral pone el énfasis en las experiencias y en las percepciones del individuo en su trabajo. ¿Qué toma cada una de ellas como conceptos fundamentales? En el caso de la psicología industrial, la selección de personal, el entrenamiento y la evaluación del desempeño. En la psicología organizacional, la cultura organizacional, el liderazgo y el cambio organizacional. Y en la psicología laboral, la satisfacción laboral, la motivación y el desarrollo profesional. Como verán, como les decía antes, la psicología laboral fusiona de alguna manera, ¿sí?, estas dos miradas. La mirada de la psicología industrial hace más hincapié, ¿sí?, en el trabajador, en el desempeño del trabajador. La psicología organizacional hace más hincapié en la estructura organizacional y cómo a partir de esa estructura se ubica cada uno de los trabajadores. Y la psicología laboral lo que va a buscar es, a partir del desarrollo organizacional, ver la parte de la satisfacción y la motivación del trabajador para que haya un mejor desempeño laboral. ¿Qué le aporta la psicología laboral al técnico en seguridad e higiene? Lo que podemos decir es que fundamentalmente lo que le aporta es conocimiento sobre diferentes aspectos, como son conocimientos sobre el comportamiento humano en el trabajo, conocimientos acerca de la motivación y la satisfacción laboral,
cuestiones que tienen que ver cómo afecta el estrés laboral en el individuo, aspectos que están relacionados con la cultura organizacional y la comunicación efectiva, lo que le puede ayudar al técnico en seguridad e higiene a generar programas de prevención y de mejora de las condiciones laborales para que éstas sean más efectivas, adaptadas a las necesidades de los trabajadores. Vamos entonces a abordar en más profundidad algunos conceptos fundamentales de lo que es la psicología, de lo que es la psicología laboral. Dijimos entonces que la psicología laboral es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio del comportamiento humano en el contexto de trabajo y en las organizaciones, incluyendo aspectos como selección, evaluación de personal, desarrollo de habilidades y competencias, motivación, liderazgo, clima laboral, salud ocupacional, entre tantas otras cosas. Se dedica fundamentalmente entonces a lo que es el análisis y la comprensión de los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito laboral con el objetivo de ¿qué? De mejorar lo que es la calidad de vida de los trabajadores y poder promover entonces un ambiente laboral saludable y un ambiente laboral productivo. Se centra en aspectos como es la satisfacción laboral, el estrés, la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el desarrollo de la carrera dentro del ámbito laboral y en la gestión del cambio. Además, lo que busca es aplicar técnicas y herramientas, obviamente, psicológicas para poder optimizar el rendimiento individual y el rendimiento colectivo en el entorno laboral. Podríamos decir que las claves de la psicología laboral incluyen el bienestar emocional y mental en el trabajo, la satisfacción laboral, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de cada individuo, y el desarrollo profesional a partir de la motivación y la productividad de los empleados. Algunas teorías y enfoques de lo que es la psicología laboral incluyen todo lo que es la teoría de la motivación, y también incluyen toda la teoría del liderazgo. Y este es un enfoque de la psicología positiva dentro del trabajo y lo que se llama el enfoque de la ergonomía. Otro de los puntos a trabajar hoy que están dentro de la unidad 1 tiene que ver con el comportamiento organizacional. Y es importante, y esto tiene una lógica de entenderlo en esta unidad, porque el comportamiento organizacional se va a referir fundamentalmente al estudio del comportamiento humano en el contexto de las organizaciones, incluyendo esos aspectos que tienen que ver con una comunicación efectiva, con la toma de decisiones, ¿sí? Y con la cultura organizacional y la dinámica fundamentalmente de los equipos de trabajo dentro de una organización. Podemos decir que el comportamiento organizacional es un campo de conocimiento humano extremadamente sensible a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. Por lo tanto, es una disciplina que depende de alguna manera de las contingencias y de las situaciones, así como de tener en cuenta también la mentalidad que existe en cada organización y de la estructura organizacional que se vaya adoptando como plataforma para lo que son las decisiones y las operaciones de esa organización. Además, también está influida por lo que es el contexto ambiental, el negocio de la organización, sus procesos internos, el capital intelectual involucrado en innumerables variables importantes para esa organización. Y depende en gran medida de las personas que participan en cada organización. En realidad, lo que podemos decir es que el valor intrínseco de una organización reside principalmente en sus activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? En las personas que trabajan dentro de la organización. Es decir, ese activo intangible
es aquel activo que no se ve, pero que se constituye en la verdadera riqueza de la organización y que va a proporcionar la base fundamental y la dinámica que lleva directamente al éxito de las organizaciones. Entonces, esos activos intangibles constituyen como la piedra central de la innovación y de la competitividad de las organizaciones en un mundo que es cambiante, que es competitivo y que está globalizado. Estos activos dependen de lo que llamamos el capital humano, ¿sí? Que es ese conjunto de talentos que actúan dentro del contexto organizacional y que les va a proporcionar una estructura y un respaldo e impulso a la organización. Entonces, es ahí donde surge el comportamiento organizacional. El capital humano tiene que trabajar dentro de una estructura organizacional que sea adecuada y dentro de una cultura organizacional que les brinde el impulso y la palanca para seguir trabajando. Cuando estos tres elementos, talentos, organización y comportamiento, se conjugan, entonces ahí tenemos todas las condiciones para que esa organización se desempeñe en términos, digamos, excepcionales. Según Chiavenato es un gran profesional que trabaja muchísimo en todo lo que es recursos humanos y administración, va a decir que el comportamiento organizacional se refiere al estudio de cómo las personas se comportan dentro de las organizaciones y cómo influyen en su rendimiento y en sus resultados. Va a plantear que el comportamiento organizacional se basa en 4 dimensiones principales que tienen que ver con el individuo, con el grupo, con la estructura organizativa y con el ambiente. Y estas dimensiones interactúan obviamente entre sí y afectan el comportamiento de las personas dentro de una organización. Él va a destacar entonces la importancia de factores como la motivación, la comunicación, el liderazgo, la cultura organizacional dentro de lo que es o en el comportamiento de los individuos y del grupo. Y también va a destacar que las organizaciones son sistemas abiertos y son sistemas dinámicos. Por lo tanto, están en constante interacción con el entorno. Y esto es importante porque las organizaciones se tienen que ir adaptando para poder responder a los cambios en su entorno para mantenerse competitivas. En cuanto a la gestión de personas, él va a enfatizar en la importancia de la gestión del talento humano, ¿sí? La que va a incluir dentro de la selección de personal el desarrollo y la retención de los empleados para asegurar el éxito de esta organización. Entonces, lo que va a plantear fundamentalmente es que la interacción de estas 4 dimensiones son fundamentales para el éxito de la organización, ¿sí? Y el éxito de la organización hace además al éxito individual, siempre y cuando tengamos en cuenta, ¿sí?, estos aspectos tan importantes como son la motivación, la comunicación y fundamentalmente lo que él llama el talento humano. Cuando hablamos entonces de la gestión del talento humano, Chiavenato lo que va a decir es que implica una adecuada selección de personal donde se identifiquen las habilidades y las competencias necesarias para cada puesto. Además va a destacar la importancia de brindar las oportunidades de desarrollo y de capacitación continua para que los empleados puedan mejorar sus habilidades y contribuir de manera efectiva al logro de lo que son los objetivos organizacionales. Entonces él va a subrayar de alguna manera la necesidad de implementar estrategias de retención del talento, ¿sí? ¿De qué manera retengo el talento? Con un ambiente laboral que sea positivo, con el reconocimiento de ese talento, con el reconocimiento de oportunidades de crecimiento, para evitar la rotación y para mantener a los empleados comprometidos y motivados dentro del ámbito laboral.
y esto se considera crucial para el éxito a largo plazo de una organización. Cuando él habla de retener al empleado y que evitar la rotación, no está diciendo que el empleado no crezca, ¿sí? Se habla de la rotación por fuera de la empresa, ¿sí? La idea es que justamente la gestión del talento es poder desarrollar aún más la capacidad de cada individuo para que crezca, ¿sí? Dentro de la empresa, para que sus habilidades y competencias sean cada vez mejores, porque entonces se considera que cuanto más mejoran esas habilidades, mejor va a ser el desempeño en la organización y la organización se va a ver beneficiada de estas habilidades. Lo que va a decir entonces Chiavenato es que para llevar a cabo la gestión del talento humano existen diversas estrategias y prácticas, ¿sí? Y en estas estrategias y prácticas están la evaluación del desempeño, la retroalimentación constante, el diseño de planes de carrera y de sucesión dentro de los puestos de trabajo, la implementación de programas de capacitación y de desarrollo, el poder hacer el establecimiento, digamos, de políticas de compensación y de beneficios, creación de un ambiente, obviamente, laboral positivo y motivador. Y todo esto va a contribuir a asegurar, ¿sí?, que este talento humano no quiera irse de la empresa y a promover el éxito organizacional, como les estaba diciendo hace unos minutos. También va a destacar la importancia de lo que es la comunicación efectiva en la gestión del talento humano. Y esto implica poder establecer canales de comunicación abiertos y transparentes, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y lo que intenta o lo que plantea, que es fundamental, fomentar el diálogo y la participación activa de los empleados. También resalta la importancia de promover un liderazgo, digamos, inspirador y motivador que brinde, ¿sí?, una dirección y apoyo a los miembros del equipo. Enfatiza en la importancia de crear una cultura organizacional sólida, basada obviamente en lo que son valores compartidos, porque cuando los valores son compartidos, lo que se logra es promover la colaboración, promover el respeto, y eso lleva a un crecimiento mutuo. Estas prácticas lo que hacen es contribuir a maximizar el potencial del talento humano y a generar un ambiente de trabajo productivo, ¿sí?, y positivo fundamentalmente. Estos aportes de Chiavenato se pueden integrar en la psicología laboral, ¿sí? Un poco si ustedes van recordando lo que estuvimos viendo de la definición de la psicología laboral y a qué apunta y qué aborda, fundamentalmente lo podemos integrar al enfocarse en el estudio y en la comprensión del comportamiento humano dentro de la organización, ¿sí? Y tener en cuenta que la psicología laboral puede utilizar estos conceptos y estos principios para poder desarrollar mejores estrategias de selección, mejores estrategias de evaluación, ¿sí?, en el desarrollo y en la retención del talento humano para poder promover un ambiente laboral saludable y motivador, como decíamos, y además para poder aplicar mejores técnicas de comunicación, de liderazgo y de gestión del cambio para mejorar el bienestar y el rendimiento de los empleados en el entorno laboral. Eso en relación a la psicología laboral. Ahora, el técnico en seguridad e higiene también puede aprovechar todos estos conceptos. ¿De qué manera? Al implementar programas y políticas que promuevan un ambiente laboral seguro y saludable, ¿sí? Puede utilizar los principios de gestión del talento para seleccionar y capacitar a aquellos empleados en temas de seguridad, fomentar la participación, el compromiso de los trabajadores en lo que es la prevención de los riesgos laborales. Y también puede aplicar estrategias de comunicación efectiva y de liderazgo para promover una cultura de seguridad y de higiene dentro de la organización.
¿Vamos bien hasta ahí? Sigo. Sí, sí. Hasta ahora entonces estuvimos viendo la organización, la cultura organizacional, la gestión del talento, pero para todo esto nosotros tenemos que pensar en lo que es un diagnóstico organizacional, ¿sí? El diagnóstico organizacional es un proceso de análisis y un proceso de evaluación de los distintos aspectos de una organización, ¿sí? De la estructura, de la cultura, de los procesos y del desempeño. ¿Para qué hacemos este diagnóstico? Para poder identificar las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Y qué áreas habría que mejorar y qué áreas, a partir de lo que ya está fortalecido, podemos fomentar, ¿sí? Entonces, el diagnóstico organizacional implica, de alguna manera, recopilar y analizar información. ¿Sobre qué? Sobre los diferentes aspectos de la organización, ¿sí? Como es la estructura jerárquica, los sistemas y los procesos, la cultura corporativa, el clima laboral, la comunicación interna, el desempeño organizacional, entre otros aspectos. Y se utiliza fundamentalmente para identificar problemas o áreas de mejora y para aprovechar las oportunidades y las fortalezas existentes en la organización. No pensemos solamente que el diagnóstico organizacional solamente busca ver los problemas en la organización, sino también busca fundamentalmente las fortalezas, porque a partir de las fortalezas es que resolvemos de mejor manera todavía aquellos problemas que pueden presentarse dentro de la organización. A través del diagnóstico, lo que tenemos es como una visión integral de la situación actual de la organización y podemos tomar, o la organización puede tomar, decisiones como más informadas para poder implementar cambios y mejoras en beneficio de la empresa. El objetivo es entonces identificar áreas de mejora, identificar fortalezas y debilidades, proponer acciones correctivas y estrategias para optimizar el funcionamiento de la organización. Y este diagnóstico organizacional puede ser realizado ya sea por consultores externos a la empresa o por equipos internos especializados. Generalmente en las grandes empresas, dentro de los equipos de recursos humanos, existen distintos profesionales que se dedican específicamente a hacer estas evaluaciones continuas, ¿sí? Cada cierto tiempo hacen toda una evaluación de la organización para ir mejorando el desempeño general de la organización y ver qué cosas hay que modificar. El diagnóstico organizacional se realiza a través de distintos métodos y de diferentes técnicas según las corrientes de cada equipo. Y algunas de las formas más comunes incluyen esto de la recopilación de datos mediante cuestionarios, mediante entrevistas, mediante la observación directa, análisis de documentos internos, informes de desempeño o de políticas organizacionales y con el uso de herramientas de evaluación, como es el análisis FODA, que es el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También se pueden utilizar técnicas de benchmarking para poder comparar el desempeño y las prácticas organizacionales con otras empresas del mismo sector. Y todos estos métodos se combinan para poder obtener una visión, digamos, más completa y objetiva de la organización. Las técnicas de benchmarking son métodos que se utilizan para comparar el desempeño y las prácticas y los procesos de una organización con las de otras empresas líderes en la misma industria o sector. Esto lo que hace es identificar las mejores prácticas y resultados obtenidos por otras organizaciones y tratar de utilizarlos como punto de referencia para mejorar el desempeño propio. Esto puede incluir la comparación de indicadores claves de rendimiento, de análisis de procesos, de visitas a otras organizaciones, encuestas, entrevistas, ¿sí? Distintos métodos de recopilación de información
Y el objetivo fundamental es aprender, no copiar, sino aprender de los éxitos y de las experiencias de otras organizaciones para ver de qué manera y si la forma en que esas otras organizaciones lo llevaron adelante nos sirve para nuestra propia organización en nuestro estilo organizacional. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí podemos ver una organización similar a la nuestra y que tiene gran éxito y que está en punta, pero el estilo y la forma que ellos implementan no nos sirve en nuestra organización. La psicología laboral, ¿qué es lo que le va a aportar al diagnóstico organizacional? Le aporta porque le proporciona una comprensión más profunda de los factores psicosociales que influyen en el desempeño y en el bienestar de los empleados. Y algunos de estos aportes tienen que ver con aportes que le da la evaluación del clima laboral y la satisfacción de los empleados, el hecho de poder identificar aquellos factores de estrés laboral y cómo impactan en la salud tanto mental como física de los empleados, el tema del análisis de la cultura organizacional y cómo esta cultura organizacional va a terminar influyendo en el comportamiento y en las actitudes de los empleados. También la identificación de las necesidades de desarrollo del talento humano y el diseño de programas de capacitación y de desarrollo. También en el análisis de la motivación y en el compromiso de los empleados y en el asesoramiento en la gestión del cambio organizacional y en la resolución de conflictos. Estos aportes, obviamente, que ayudan a obtener una imagen más completa de la organización, a identificar áreas problemáticas y proporcionar recomendaciones para mejorar el funcionamiento y el bienestar general en el entorno laboral, ¿sí? Ahora, ¿qué le aporta la seguridad de higiene al diagnóstico organizacional? Le aporta un montón en el sentido de que al evaluar y al abordar los riesgos y las condiciones laborales que pueden afectar a la salud y a la seguridad de los trabajadores, también como el desempeño y la productividad de la organización. Y algunos de los aportes que pueden incluirse tienen que ver con la identificación de los riesgos laborales, con la evaluación de la seguridad en el lugar de trabajo, el análisis de los accidentes y de las lesiones laborales para poder identificar las causas y proponer medidas preventivas, evaluar los programas de prevención de riesgos laborales y la efectividad de esos programas, ¿sí? Poder hacer una revisión de los procedimientos de emergencia y la respuesta ante situaciones peligrosas, poder evaluar las condiciones ergonómicas para prevenir lesiones relacionadas con la postura o el esfuerzo físico, y también hacer un análisis del cumplimiento normativo en materia de seguridad e higiene laboral. Por lo tanto, estos aportes lo que van a hacer es ayudar a promover un entorno laboral seguro y saludable, reducir los costos asociados con lo que son las lesiones y las enfermedades ocupacionales, mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados y aumentar la productividad general dentro de la organización. Por lo tanto, el técnico en seguridad e higiene puede participar en el diagnóstico organizacional al analizar y evaluar los riesgos y las condiciones laborales dentro de la organización. Esto lo hace realizando inspecciones de seguridad, identificar áreas de mejora, evaluar el cumplimiento normativo, analizar accidentes y lesiones laborales, promover medidas preventivas, como dije recién. Y esto obviamente que ayuda o contribuye a mejorar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de las normas y de las regulaciones aplicables en cada caso. Entonces, los aportes de los psicólogos laborales y de los técnicos de seguridad e higiene se vinculan en el diagnóstico organizacional
al complementarse mutuamente. Mientras que los psicólogos nos enfocamos en aspectos psicosociales y el bienestar de los empleados, los técnicos de seguridad e higiene se van a centrar en identificar riesgos y condiciones de seguridad, ¿sí? Trabajando juntos se puede proporcionar como una visión integral de la organización, abordando tanto aspectos emocionales y de salud mental de los empleados, como aspectos físicos y de seguridad en el lugar de trabajo. Y esta colaboración permite identificar áreas problemáticas, implementar medidas preventivas y promover un ambiente laboral seguro, saludable y productivo. El último tema que tenemos de esta unidad 1 tiene que ver con el sujeto y el grupo y el equipo de trabajo. Lo vamos a dividir como en dos partes, por un lado el sujeto y el grupo, y por el otro lado el grupo y el equipo de trabajo. Y estos son sumamente importantes que tengamos en cuenta todos estos aspectos, porque como lo dijimos hace un rato, las personas son el motor de la empresa. Esas personas no trabajan aisladas, trabajan dentro de una organización que está compuesta por un grupo y por un equipo de trabajo. Y ahora vamos a ver qué los diferencia a cada uno. Entonces, estuvimos viendo que las personas dentro de la organización son un componente fundamental porque son quienes llevan a cabo las tareas, toman decisiones, generan resultados, ¿sí? Su conocimiento, las habilidades, la motivación, el compromiso, lo que hacen es influir directamente en el desempeño y en el éxito de la organización. Y además las personas también contribuyen a lo que es la cultura organizacional, ¿sí? La colaboración entre los equipos y el clima laboral. Por lo tanto, comprender y atender las necesidades y las expectativas de las personas es esencial para promover un ambiente de trabajo saludable, productivo y sostenible. Las personas en una organización, entonces, dijimos recién, son el motor que impulsa su funcionamiento y son quienes aportan su conocimiento, su experiencia y sus habilidades para lograr los objetivos y las metas establecidas. Su compromiso y su motivación y la satisfacción laboral van a influir directamente en el desempeño individual, pero también en el desempeño colectivo de la organización. Además, las personas también van a contribuir a la cultura organizacional, ya que sus valores, las actitudes y los comportamientos van a moldear el ambiente de trabajo, la forma en que se comunican y colaboran entre sí y la manera en que se enfrentan a los desafíos y a los cambios. Por lo tanto, una cultura organizacional saludable y positiva promueve la productividad, pero fundamentalmente promoviendo el bienestar, ¿sí?, de cada uno de los individuos. Asimismo, las personas en una organización forman parte de lo que son equipos de trabajo, ¿sí? Y la colaboración efectiva entre los miembros del equipo es esencial para poder alcanzar lo que son resultados exitosos, ¿sí? La diversidad de habilidades, las perspectivas y las experiencias de cada individuo pueden potenciar la creatividad, pueden potenciar la innovación y la resolución de los problemas. En resumen, las personas en una organización son un componente fundamental porque son quienes generan valor, influyen en la cultura organizacional y trabajan en equipos para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, es importante atender sus necesidades, promover el desarrollo, fomentar un ambiente laboral favorable, ¿sí?, ya que esos son aspectos claves para el éxito y el crecimiento sostenible en la organización. Como venimos diciendo, las personas en la organización son el elemento central para el diagnóstico organizacional, porque son los que nos van a dar la información, ¿sí? ¿A través de qué? De entrevistas, de encuestas, bueno, lo que ya vimos en relación a cómo podíamos realizar el diagnóstico organizacional. Pero además nos permiten que nosotros podamos realizar
o analizar indicadores del desempeño individual, ¿sí? Para que nos permita eso después evaluar el clima laboral y la satisfacción de los empleados. ¿Mm? Vamos un poco a diferenciar lo que tiene que ver con el sujeto y el grupo de trabajo. Miren por qué. Cuando hablamos nosotros del sujeto ya estuvimos hablando lo suficiente, ¿sí? Que se refiere a cada individuo dentro de la organización. El análisis del sujeto va a implicar poder comprender sus características personales, sus habilidades, las motivaciones y las necesidades, y esto puede lograrse, ya dijimos, a través de las evaluaciones psicológicas, las entrevistas y demás. El grupo se va a referir fundamentalmente a esa interacción entre el individuo, entre los individuos dentro de la organización. Analizar el grupo, ¿qué es lo que va a implicar? Que podamos comprender la dinámica del grupo, los roles que desempeñan para cada miembro, ¿sí? Cuáles son las relaciones interpersonales y la comunicación que se da. Se pueden utilizar, en este caso, herramientas como las encuestas de clima laboral y las entrevistas grupales para poder obtener la información necesaria. Se me escapó la filmina, perdón. Cuando hablamos de grupo y de equipo de trabajo, ¿sí? Como decíamos recién, el grupo de trabajo se compone de individuos que trabajan juntos en una tarea o en un proyecto común, ¿sí? Pueden tener objetivos compartidos, pero no necesariamente tienen una interdependencia estrecha en las tareas. No es que la tarea de uno depende de la del otro y que tienen que conjugarse ambas tareas. El análisis del grupo de trabajo implica poder comprender cómo este grupo se organiza, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se coordina el trabajo en conjunto. Entonces, una organización tiene distintas áreas, cada área compone un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo, obviamente que lo que cada grupo de trabajo realice es fundamental para la organización en general, pero cada grupo, ¿sí? Trabaja individualmente, puede o no fusionarse con el otro, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? Es una distribución de responsabilidades. En cambio, el equipo de trabajo implica una mayor interdependencia entre sus miembros, porque trabajan juntos, pero tienen un objetivo en común y se complementan en términos de habilidades y de roles desempeñados. Digamos que el análisis de trabajo va a implicar comprender la cohesión, la fusión del equipo y la comunicación efectiva, la toma de decisiones conjunta y la colaboración dentro del equipo de trabajo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, en ambos casos, tanto el grupo como el equipo de trabajo se benefician del diagnóstico organizacional al poder identificar lo que son las fortalezas y las áreas de mejora en términos de comunicación, de liderazgo, de resolución de conflictos y de cooperación, lo que va a permitir implementar estrategias para poder mejorar el rendimiento colectivo y lograr resultados, digamos que más efectivos. El análisis del sujeto y del grupo es fundamental también en el diagnóstico organizacional. ¿Por qué? Porque nos permite comprender la percepción y las necesidades individuales y colectivas de los miembros de la organización. Entonces, el análisis del sujeto ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades de cada individuo, lo que nos puede ser útil para poder personalizar una capacitación, ¿sí? Para el desarrollo y la asignación de tareas, y para el análisis del sujeto, que pueda ayudar a comprender las razones detrás del trabajo
o del bajo rendimiento o de la falta de motivación de un miembro de la organización. Por otro lado, también el análisis del grupo es importante para poder comprender la dinámica del grupo, las relaciones interpersonales que se van dando y la comunicación dentro de la organización. Por lo tanto, identificar los roles desempeñados en cada miembro del grupo nos puede ayudar a mejorar la coordinación y la distribución de tareas. También el análisis del grupo puede ser útil para poder comprender las razones detrás de los conflictos interpersonales o de las barreras comunicacionales. En cuanto al equipo de trabajo, el análisis del equipo implica mayor complejidad, ya que hay mayor interdependencia entre los miembros. Por lo tanto, digamos que es importante poder analizar aspectos como la cohesión del equipo, la comunicación efectiva, la colaboración, identificar los roles complementarios desempeñados por cada miembro, ¿sí? Y para esto es importante poder fomentar una cultura de colaboración que pueda ayudar al equipo a lograr resultados más efectivos. En resumen, el análisis del sujeto y el grupo lo que permite es comprender las necesidades individuales y colectivas de los miembros de la organización, mientras que el análisis del equipo de trabajo se va a enfocar en la interdependencia y en la coordinación entre sus miembros. La identificación de las fortalezas y de las áreas de mejora en estos aspectos nos va a ayudar o le va a ayudar a la organización a poder mejorar el rendimiento y lograr, digamos, resultados más efectivos. Con relación a estos puntos, ¿qué es lo que puede aportar el técnico en seguridad e higiene? En cuanto al tema del sujeto y del grupo, el técnico en seguridad e higiene puede brindar asesoramiento y capacitación a los individuos y al grupo en cuanto a las normas de seguridad y a las prácticas de higiene en el entorno laboral, ¿sí? Y también puede realizar evaluaciones de riesgos y recomendaciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Para esto, el técnico de seguridad e higiene se va a beneficiar de los aportes del psicólogo laboral en cuanto a toda la evaluación previa que haya realizado de las características, las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Tanto del sujeto como del grupo. Y en cuanto a la relación con el grupo y el equipo de trabajo, el técnico en seguridad e higiene lo que puede hacer es colaborar en la identificación de riesgos específicos relacionados con el trabajo en equipo, como por ejemplo riesgos ergonómicos o relacionados con el manejo de sustancias peligrosas. Además puede promover la concientización sobre la importancia de la seguridad y de la higiene en el trabajo en equipo, fomentando una cultura de seguridad y colaborando obviamente en la implementación de aquellas medidas preventivas. En resumen, lo que podemos decir es que el técnico en seguridad e higiene va a desempeñar un papel fundamental al garantizar que se cumplan las normas de seguridad y se promueva un ambiente de trabajo saludable, tanto a nivel individual como a nivel grupal, contribuyendo, digamos que al bienestar y a la productividad de los trabajadores. Entonces, a partir de esta identificación de riesgos, ¿sí? Y de la concientización de esos riesgos, apuntar fundamentalmente a prevención mediante las distintas estrategias de capacitación. ¿Estamos bien ahí? Sí, perfecto. Bien. Hasta ahí llegamos más o menos con todo lo que es los aspectos teóricos de la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Preguntas? Estaría bueno que conecten las cámaras ahora, así nos podemos ir viendo. ¿Puede ser? No, qué onda. Así, ¿a cómo me veo? Pero no sé dónde escribirle, boludo.
Bueno, veo poquitos que están conectados. ¿O se durmieron? Llego del trabajo, así que por eso ¿Eh? estoy. ¿Estás en el trabajo? No, no, llego hace un ratito. Ah, bueno. Por eso me pude conectar un poco más tarde. Bueno, igual, como les dije al principio, la clase está siendo grabada, así que yo después la subo al aula, ¿sí? Yo la paso al canal de YouTube y en el aula paso el link, porque no nos permite la plataforma subir videos tan pesados de mucho tiempo. Entonces yo la Los subo al escucho canal de YouTube. entrecortados. ¿Cómo? ¿Quién dijo que algo de entrecortado? Eso puede tener que ver con la conexión tuya. No sé quién comentó. Igual después en la Ok. grabación lo vas a poder escuchar completo. No vas a tener la dificultad de la conexión, que a veces, viste que estamos en determinados momentos y según la conexión que tengamos, pues podemos escuchar mejor, escuchar peor, ver o no, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda, alguna consulta en relación a la cuestión teórica? Entiendo que es un poco larga, parece mucho, pero más o menos se basa todo un poco en lo mismo. ¿Sí? Lo que intenté fundamentalmente es que pudiéramos ver cómo, de alguna manera, la psicología laboral se vincula en algunos aspectos, ¿sí? O cómo podemos trabajar de manera conjunta, ¿sí? Dentro de una institución o de una organización. Porque si bien cada uno tiene su especificidad, no nos vamos a pisar en las especificidades de cada abordaje, sí nos complementamos permanentemente. ¿Mm? Porque los aportes que le puede hacer el psicólogo laboral al técnico en seguridad e higiene le va a ayudar a que aquellos trabajadores cumplan mejor las normas en función de cómo es ese grupo de trabajo, ese equipo de trabajo, qué resistencias se generan muchas veces en, en el poder aceptar de alguna forma las normas que se establecen y también adentro de la organización, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo hacen ustedes, ¿sí? Cuando tengan que proponer cuáles son las normas de seguridad establecidas, normadas y demás al interior de una organización y la organización no las cumple? ¿Por qué no las cumple? ¿Sí? ¿O por qué piensa que yo seguramente voy a hablar burradas porque no soy técnica de seguridad e higiene, conozco algunas cositas nada más, pero digo, si ustedes proponen que un matafuegos tiene que estar instalado a una determinada altura y que tiene que tener, no sé si se dice gramaje o no, la cantidad necesaria y que debe tener un tamaño determinado, ¿no? Y después la empresa pone unos matafuegos así de chiquitos que no sirven ni para empezar con nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos hacer, digamos, ese estudio de la organización, ¿sí? Podemos ver cuál es esa cultura organizacional, qué es lo que le interesa a esa organización. Vamos a tener tanto ustedes como técnicos en seguridad de higiene, nosotros como psicólogos, ver de qué manera, ¿sí? Llegamos a un acuerdo para lograr lo mejor para esa empresa, pero fundamentalmente para el trabajador, que es el que hace a esa organización, ¿sí? Porque ese trabajador, cuanto más podamos hacerle entender a la empresa que cuidar a su trabajador le da más productividad, ¿sí? Porque ese trabajador se va a enfermar menos, se va a accidentar menos, los costos disminuyen. Entonces, el hecho de poder trabajar en equipos es importante que cuando el día de mañana, si ustedes, no sé si ustedes ya algunos están trabajando en empresas o no, pero digo, cuando ustedes se incorporen como técnicos en una empresa, es importante enseguida ver si la empresa tiene equipos de trabajo con otros profesionales y trabajar en conjunto, el trabajo en conjunto, inter e intradisciplinario,
es súper enriquecedor en todos los ámbitos, porque, digamos, eso nos permite fortalecernos, nos permite aportar más cosas y además, cuando vamos en conjuntos, con informes conjuntos en una empresa, ¿sí? y mantenemos un discurso similar, hace que eso nos fortalezca y que la empresa ya no mire tanto para el costado, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que ustedes también puedan entender el porqué de esta materia dentro de la currícula de la carrera, ¿sí? Tiene que ver que hay muchísimos aspectos de los cuales que se entrelazan, digamos, entre el técnico en seguridad e higiene y la psicología laboral, porque vamos a mirar, ¿sí? En ambos casos, vamos a mirar al trabajador, ¿sí? Vamos a hacer foco en su salud, ¿sí? Ya sea, en el caso nuestro, comportamental, mental, emocional, en el caso de ustedes, en todo lo que tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente, la seguridad física, pero que esa seguridad física, si el trabajador, por ejemplo, no ve que haya medidas de seguridad en su ámbito de trabajo, ¿sí? No se va a sentir seguro. Y si yo no me siento seguro en mi lugar de trabajo, no voy a realizar de la manera más efectiva mi trabajo porque voy a estar con miedo. Si yo estoy en una empresa constructora y a mí no me brindan, ¿sí? o no me indican cuáles son las medidas de seguridad que tengo que adoptar y me mandan a un techo, ¿sí? o en un edificio y me mandan sin las medidas de seguridad, el casco, el arnés y demás, ¿no? ¿Cómo realizo mi trabajo? Por más bueno que sea yo, por más ideas que tenga, por más talento, ¿sí? Si mi talento no es cuidado, ¿no? Entonces, esas lecturas que podemos hacer, primero, de lo que es la idea de la empresa, de esa cultura organizacional, esa lectura que podemos hacer, más la lectura que podemos hacer de las individualidades, más la lectura que podemos hacer del grupo, más la lectura de poder identificar qué cosas motivan a esos grupos, ¿sí? ¿Qué cosas motivan a esas individualidades? El poder identificar los líderes naturales, los líderes no naturales, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de las cuestiones de motivación y de liderazgo, pero el hecho de que podamos identificar todo eso redunda en un mejor trabajo nuestro a la hora de hacer nuestros diagnósticos, un mejor trabajo en cuanto a programas de prevención y de promoción de la salud, ¿sí? Entonces, un poco ese es el aporte que les venimos a hacer en una materia como es la psicología laboral, que va a tener esta mirada más amplia, ¿sí? Con la mirada específica de ustedes, ¿sí? Y los aportes que mutuamente nos podemos hacer el día de mañana en el diseño de proyectos de trabajo y trabajo conjunto dentro de la organización. Así que bueno, eso era un poco la idea de transmitirles hoy no solamente cuestiones teóricas, sino que entendiéramos que estas cuestiones teóricas son importantes. Fíjense que no me voy a meter, ni me parece que sirva meternos específicamente con las teorías de cada autor y demás, porque no van a ejercer eso ustedes. Sí me parecía interesante que viéramos, ¿sí? qué cosas les aporta a ustedes la psicología. En algunas cosas voy a poder como ayudarlos un poquito más, en otras cosas yo voy a hacer agua porque no tengo tampoco tanta idea de la seguridad y de la higiene del trabajo, pero me los aportarán ustedes, ¿sí? Como para que en conjunto podamos ir construyendo este saber. ¿Mm? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, en realidad es una consulta, leí el programa y no lo vi como
comentario o como tema a tratar sobre el abordaje de la inteligencia emocional. ¿Del qué, Tener perdón? la inteligencia emocional, empezar como a desarrollar esta parte desde el lado de la psicología para poder llegar, porque si bien vos decís de tener esto en que las empresas tengan los elementos de seguridad correspondientes, hay muchas empresas que quizás sí lo tienen, están los programas de prevención, pero lo que cuesta muchas veces es llegar hacia el empleado que tome conciencia del riesgo que Ujú. produce no utilizar esos elementos. Como que a veces se También lo es toma cierto. como muy a la ligera. Eso es totalmente cierto, Tere. Hoy porque estábamos haciendo más hincapié en la cuestión de la cultura organizacional de la empresa y demás. Después vamos a empezar a ver un poco más qué pasa también con ese sujeto individual, ¿sí? Y las resistencias propias de ese sujeto, ¿sí? Aquel sujeto que considera, a mí no me va a pasar nunca nada, ¿no? Que se creen los grandes héroes, entonces yo no me pongo el arnés, ¿sí? Y me caigo y me destruyo después. Nada, si es bajito, ¿no? Digo, y eso trae graves Sí. consecuencias. Y en cuanto a la inteligencia emocional, también tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de inteligencia, la inteligencia implica un montón de factores, no es solamente un coeficiente intelectual, porque tal vez puedo tener un coeficiente intelectual, digamos, de la media para abajo, ¿sí? Que puede tener que ver, no que haya un retraso mental, sino que no fue lo suficientemente estimulado o no tuvo las oportunidades suficientes para desarrollar su coeficiente intelectual, ese CI, ese numerito que en realidad no nos dice nada, pero es una persona que tiene una inteligencia emocional y una inteligencia práctica, ¿sí? Que le permite manejarse a esa persona de una manera determinada, ¿sí? Y poder ser exitosa en la vida en función de sus objetivos y de sus proyectos. Entonces, la cuestión de la inteligencia emocional es muy importante, porque eso también nos permite darnos cuenta en el cómo nos posicionamos y cómo nos adaptamos, ¿sí? A nuestros ambientes de trabajo y de qué manera esa adaptación, porque que nosotros digamos, me adapto al ámbito laboral, no significa que yo a todo bajo la cabeza y a todo digo, sí señor, ¿no? Significa que yo puedo adaptarme a partir de mis recursos, a partir de mis saberes, y a partir de eso buscar mis mejores estrategias para acomodarme de la mejor manera, a partir de apoyarme en el grupo o en el equipo de trabajo al cual pertenezco, ¿sí? O fomentando, si me toca un trabajo más individual, fomentar mis mejores recursos. De eso se trata la inteligencia emocional. Y cuando el entorno, ¿sí? Me limita en mi inteligencia, es cuando empezamos a tener nuestras dificultades, ¿sí? La falta de motivación, la falta de interés, ¿sí? Y la falta de motivación, la falta de interés, el desgano por la tarea, nos lleva indiscutiblemente a accidentes laborales. Además de depresión, angustia, ansiedad y todo eso, ¿sí? ¿Y eso a qué nos lleva? A carpetas médicas, licencia laboral, ¿sí? En muchos casos puede tener que ver la persona, pero en la mayoría de los casos lo que está afectado ahí es que no hay un buen diagnóstico institucional que muestre, ¿sí? qué es lo que pasa en esa organización para que este empleado, ¿sí? esté con carpeta laboral. Porque para llegar a carpeta laboral, previamente, un montón de veces, esa persona faltó, ¿sí? Se lesionó en lesiones simples, no graves, pero tuvo un montón de antecedentes, un montón de situaciones, ¿no? Que no se vieron, ¿no? Se ven cuando ya recibe carpeta y está 3 meses fuera.
Igual vamos a seguir trabajando en esto. Cuando empecemos a ver más la cuestión de motivación, liderazgo y demás, vamos a empezar a ver como más en detalle cuestiones de inteligencia emocional y demás, que es súper interesante. Sí, sí, totalmente, es súper interesante y bien como decías vos esto, el no llegar, el que esperan recién a que llegue a la carpeta, que la persona esté con un problema ya declarado por un médico y que no se le presta esa importancia en todo lo que es el bienestar laboral, la salud psicosocial del trabajador. Es como que hoy en día se enfoca tanto a, bueno, obviamente la cultura preventiva y al manejo de las enfermedades, pero se deja de lado, muy de lado, lo que es la salud mental. Y pasa en todos los ámbitos, en todas las organizaciones. De a poquito se está viendo que está viniendo de afuera el empezar a tener psicólogos dentro de las organizaciones que escuchen, pero son los menos. Y sobre todo en lo que es el empleo público, son los más relegados, es lo que menos llega. ¿Sí? Lo que lo están trayendo son obviamente las grandes empresas, sector privado, que vienen con una cultura de afuera, pero el sector público es el que queda siempre más vulnerado. Es totalmente así. El sector público, en realidad, si vos investigás un poco y ves un poco en la mayor parte del mundo, salvo culturas como China, como Japón, las culturas más orientales, ¿sí? En los empleos públicos es como que estos equipos de trabajo no existen. No existen. Parecería que el empleado público o que las empresas públicas, porque no dejan de ser empresas, no tendrían esta misma mirada. Por ahí esto tiene más que ver con otro tipo de factores que nosotros no nos vamos a meter, que tienen que ver con factores políticos y demás, con una mirada de cómo está posicionada la administración pública, pues si se la pudiera pensar como una organización, ¿sí? Que puede rendir frutos súper interesantes y sacar lo mejor de las personas en vez de sacar lo peor, ¿no? Porque esto que hablábamos, la falta de liderazgo, la falta de motivación, el no tener en muchos casos o en muchos ámbitos de la administración pública, el no tener una orientación directa, lo cual también se hace muy difícil, porque en una empresa privada, ¿sí? Hay una lógica que, si bien puede tener altibajos, siempre es la misma lógica, ¿sí? Ahora, la empresa pública tiene una lógica de 4 años, ¿sí? Y esa lógica de Según 4 gestión, años hace que permanentemente, entonces, no hay una mirada de continuidad que permita estos cambios o estas mejoras y en pensar en el talento humano, en cómo hago para que ese talento humano sea el mejor. Y entonces, porque 4 años dentro de una organización no es nada, no, ¿sí? Está recién empezando. Entonces, el empleo público siempre está empezando, ¿no? Y esto, así como lo vemos en el país en general, ¿no? Es decir, por eso decía, no, yo no tengo nada que ver con la política, pero todos conocemos algo de política, porque bueno, todos votamos, todos sí, participamos de somos las sujetos elecciones y políticos. demás. Pero si nosotros tenemos en cuenta que las características que tiene nuestro país, haya o no haya continuidad de un gobierno o no, pero que cada vez que se cambia de gobierno, tiremos a la basura, ¿no? Todo lo que el otro hizo, no importa si lo hizo bien o mal, ¿no? Porque yo vengo con otras ideas y no hago un análisis, así como lo que estuvimos viendo, es decir, bueno, hagamos un análisis organizacional para ver qué sirvió de lo otro, algo debe haber servido, ¿no? ¿Qué sirvió de lo otro para poder vieron cuando yo les dije, hagamos este estudio, cuando se hace ese estudio comparativo entre las mejores organizaciones
que a mí me va a dar material para ver de esto, ¿cómo hizo esta gente para estar allá arriba? ¿Qué hizo esta gente para estar allá arriba? ¿Qué me sirve a mí de lo que hizo esta gente para estar allá arriba? Porque seguramente todo lo que hace no me sirve, no todo lo que haga el otro, no tengo que copiarlo tal cual, porque yo tengo otras personas conmigo, otra mirada, otra forma de pensar mi cultura organizacional. Ahora, si yo todo lo que hizo el anterior que estuvo antes que yo, digo, no, esto no sirve nada, digo, estamos al horno, porque algo de lo que el otro hizo sirvió, porque de hecho, durante 4 años, algo de eso funcionó. Mejor, peor, pero si yo puedo hacer un estudio de eso, ver qué sí le funcionó y ver en qué se equivocó para no cometer yo el mismo error, ¿no? ¿Y por qué se equivocó? ¿Qué pasó con ese capital humano que estaba trabajando en cada uno de los ámbitos específicos? ¿No? Cuando nosotros, yo trabajo en la administración pública, cuando me presenté en las aulas, les conté, yo soy la coordinadora de toda el área de tecnicaturas del IPAP, he trabajado en otros ámbitos de la administración pública, y cuando uno está dentro de la administración y ve esto de que el empleado o se tiene muy en cuenta o se retruca al empleado público, los empleados públicos son todos unos vagos. Así, Es esta horrible, porque yo generalización les cuento que laburo 24 horas con esto, ¿sí? De hecho, ustedes, más de algunos seguramente se habrá estado quejando porque no estaban las notas de los exámenes, y yo les cuento que estuvimos corrigiendo 8.000 exámenes, el motivo por el cual nos hemos tardado tanto. Pero fuera de eso, digo, cuando se critica que el empleado público es vago, ¿sí? Hay empleados públicos que son vagos, indiscutiblemente. Hay empleados públicos que son ñoquis. Es así. Y hay empleados públicos que son laburantes. Y hay empleados En el públicos que sector tienen la privado pasa camiseta. lo mismo. Y eso pasa en todos lados. ¿Qué pasa? Es cierto que el empleado público es más difícil que te echen, ¿sí? El Estado tiene más trabas para echar a un empleado cuando ya es parte de la planta permanente que una empresa privada, ¿no? Echar a una persona que no cumple con sus tareas, sus roles. La empresa privada tiene más facilidad en ese sentido, ¿sí? Ahora, si durante años se dice que el empleado público es vago, bueno, yo pregunto, ¿qué hacemos como Estado para que ese empleado público esté motivado para trabajar? Digo, ¿por qué? Gran parte o algunos son vagos. ¿Qué pasa con ese empleado? Y es lo que vos decías, Tere. Es decir, no hay equipos de trabajo dentro de la administración que hagan diagnósticos situacionales para ver por qué. Entonces, a veces, en algunos sectores muy puntuales donde hay mucho lío, mucha preocupación, y que en general es el mismo empleado el que solicita una intervención externa, se contrata, ¿sí?, a un equipo de trabajo compuesto por psicólogos, sociólogos a veces, para ver qué está pasando. Genial, está buenísimo que se pueda hacer eso. El problema es que, ¿qué se hace después con el diagnóstico? Nada. No lo dije yo. No se hace nada, es una A realidad. veces no se hace nada, ¿sí? Y a veces porque es muy difícil hacer. Por eso es que la empresa pública no tiene estos equipos de trabajo. Sí hacen consultorías externas. Se solicita de afuera cuando la situación está que estalla. No así con los técnicos de seguridad y higiene. Hay un montón de técnicos, chicos,
dentro de la administración, lo cual tampoco significa que puedan poner en marcha todas las Los pautas planes preventivos. que ustedes proponen y plantean para mejorar la condición de trabajo de las personas y para que todos los organismos estén bajo las normas. Y ahí también Disculpen, se vemos cortó la luz, por eso volví nuevamente la otra vez. diferencia entre el sector público y el sector privado. Porque el sector privado tiene la obligación, porque si no, el Estado les manda una inspección, si no cumple con las reglas, multa. ¿Sí? Ahora, ¿el Estado puede controlar al mismo Estado? Y no debería. Sí, debería. Debería tener un ente autárquico que pueda Sí, controlarlo. obviamente, pero ¿lo hacen? No lo hace. No hay multas. Claro, a eso iba con él, no debería, digamos. Tiene que haber alguien que lo controle, pero si se controla el mismo es como, Bueno, lo no, que no pasa vamos es a que buscar la función. el Estado tiene entes autárquicos, ¿sí? Que no dependen de un ministerio en particular, ¿sí? Sino que dependen directamente de la gobernación. Entonces, esos entes autárquicos eh, tendrían mayor capacidad para poder hacer estos controles y hacer estas indicaciones y las inspecciones. Obviamente, no sé si pondrían multas porque la plata sale del mismo estado, El Estado, tal cual. ¿sí? Pero bueno, nada, será tarea de ustedes también empezar a pensar como futuros técnicos de qué manera se podría dentro del Estado generar estos dispositivos, ¿sí? ¿En qué lugares sí los hay? ¿Sí? ¿Qué áreas sí tienen estos dispositivos y qué áreas no? Digo, es un interesante trabajo de investigación. Sí, totalmente. ¿Mm? Chicos, son las 8:30. Muy Vamos a buena ir. clase, Adriana. No, me alegro que les sirva. Vamos a ir cerrando la clase de hoy. Como les dije antes, el día 18 van a tener abierto el espacio para poder entregar los trabajos prácticos. ¿Sí? Yo no quise justamente dejarles abierto el espacio hasta que no tuviéramos la clase, porque me parecía que era una manera de ampliar un poco más el tema, que fuera más dinámico, y fundamentalmente por varias de las preguntas que surgieron en la mensajería interna. Que tenían, en realidad, las preguntas eran, chicos, lean el material, porque las respuestas están todas en el material. En algunas tienen que pensar un poco más, ¿sí? La idea es razonar, pensar el material y escribir. No hace falta. Algunos pensaban que porque era un parrafito, se tenían que sacar más bibliografía. No hace falta, no estamos hablando de que me presenten una tesina, y espero que no, porque son 2 grupos de 60 personas y tengo que corregir 120 trabajos. Así que sean concisos, ¿sí? Quiero decir con esto, que escriban mucho no significa que eso que escriben sea lo correcto, ¿sí? A veces contundente, conciso y corto es perfecto, ¿sí? Por eso digo, Menos es más. y sí, Juan, menos es más, porque el poder de síntesis es el que a veces nos muestra qué es lo que entendimos. Y acá se trata de eso, de que podamos plantear lo que entendemos de lo que leemos. ¿Sí? Sí, por ahí muchas veces se nos va la guitarra y pifiamos ahí. No, Y sí. no, no sabemos cómo cerrar la idea después. Bueno, mira, yo me acuerdo en mis épocas de estudiantes, hace muchos años atrás, siempre había un docente que siempre nos decía, guitarrear, al docente enseguida le muestra que el alumno no sabe, no leyó, porque el que leyó no necesita guitarrear, ¿sí? Cuando yo empiezo a guitarrear y no sé qué decir, qué más decir o cómo cerrar una idea, tengo que ponerle punto a esa idea, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy viendo algo
Y hasta ahí llegué, es hasta ahí. No busquen darle vuelta en lo mismo, repetir 20 veces lo mismo, ¿sí? Una cosa es cuando uno da una clase que lo que hace es, al reiterar lo mismo, lo que estoy haciendo es afianzar un conocimiento en el otro, Claro. ¿sí? Cuando tengo que Sí, sí. presentar un parcial, un trabajo práctico, un escrito, lo que tengo que hacer es concreto y conciso, ¿sí? Ustedes vieron que yo en varios momentos dije, bueno, en resumen, cuando uno se empieza como a ir, yo por eso utilizo mucho la técnica de el power, porque el power más que para ustedes, para mí, para yo no irme por las ramas, porque me engancho y empiezo, no a guitarrear, pero a enganchar, a hilar un montón de temas que no son los de la materia o los del momento, entonces me acoto. Entonces cuando hacemos un trabajo práctico, cuando hacemos una exposición porque nos piden un tema específico, seamos concretos, ¿sí? Claro, Apuntemos claro, a lo claro. que nos piden. Fundamentalmente eso. Después, si tengo ganas de guitarrear un poquito, guitarreo un poquito, le doy como un marco más, pero respondo lo que me preguntan, ¿sí? Después, Sí, sí, sí. puedo darle un marco general, ¿m? Pero entendamos eso. Sí, sí. Entonces, las respuestas al trabajo práctico, obviamente que estaban en los dos materiales que les subimos y obviamente que están mucho más detalladas en la clase de hoy. Y el 18 se abre creo que a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche tienen todo el día para poder subir el trabajo. ¿Mm? Y yo tendré varios días para poder corregirlos. Corregir. Les pido por Genial. favor, los trabajos mándenlos en Word, no me los manden en PDF, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta, ya sea un trabajo de un 10 o ya sea un trabajo que no aprobaron porque no entendieron la consigna o lo que fuere, a mí me gusta dejarles detalles dentro del trabajo, hacerles como una devolución en cada trabajo. ¿Mm? Entonces les pido por eso les pido que sean Word, si no me obligan a mí a meterme en un programa para poder pasarlo a Word, para poder mandarles la corrección, ¿sí? Sé que algunos que por ahí estudian con el celular, y que lo hacen en el celular se los manda como PDF. En ese caso, bueno, no hay problema, pero todo aquel que lo pueda hacer en la computadora les pido que lo haga en Word, ¿sí? Sí, sí, genial. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ninguna. ¿No? Bueno, yo les voy a subir esto y les voy a subir el material escrito de la clase, ¿sí? Porque me tomé la Genial, molestia genial. también de escribirlo todo, ¿eh? Así No, está tienen. bueno lo del Power, porque se Sí, ve muy bueno y muy, yo la parte que escuché muy bien explicado, así que muchas bueno, me gracias. alegro, Juan Carlos, Ahora que te haya me voy a entrar en servido. la primera parte. Bueno, ahora la vas a poder escuchar en cuanto se la suba en el aula, ¿eh? Genial, Profe, gracias. Sí, consulta. sí, Ana. ¿El Power lo va a subir en la plataforma? Sí. Ah, bueno. Voy a subir así, por separado. Por un lado el Power, por un lado el archivo escrito y por otro lado el video de la clase entera. Buenísimo, genial. Muchas gracias. Bueno, chicos, besos, pásenlo Gracias, lindo, buenas. cuídense y nos seguimos comunicando a través de la Gracias, mensajería profe. interna. Les voy a armar el foro por cualquier duda o cualquier pregunta que tengan ahí para hacer, ¿sí? Lean los materiales y seguimos para adelante. Dale, muchas Chao, gracias, profe. Chao, Adriana. chao, chicos. Muy amable. Hasta luego, buenas Chao, noches. chao.